Bueno, hola a todos y a todas, a todes. Mi nombre es Ruth Noriega. Eh, ah, bueno, yo les hablé una clase sobre microbiología del suelo, algo un poco básico, digamos, y sobre nutrición. De todas formas, les pasé a los chicos también un PDF que les armé como un apunte de clase para que lo tengan, para que lo lleven y en algún momento si lo quieren leer también que sirva de aporte, de estudio. Yo soy agrónoma, es mi profesión de grado. Trabajo en el cannabis desde hace un tiempo y como agrónoma también, ingeniera agrónoma en la Universidad Nacional también. Tengo una formación un poco estructurada sobre las producciones en general, ¿no? En este tiempo que también con la planta de cannabis me ha llevado a estudiar otras cuestiones y a tener más conciencia sobre algunas producciones o sobre los manejos productivos, ¿no? Que me atraviesan, digamos, desde alguna forma porque tengo una situación y una unión primordial primero con el respeto a la tierra, a las formas de cultivo, a las formas de producción. Eso no me ha heredado la agronomía, de hecho, bueno, hay mucha estructura que todos sabemos acá que es el agronegocio y todo eso, y me parece fundamental hablarlo más en este contexto donde después va a haber otras dos personas que también se centran en las producciones más conscientes, ¿no? No me caso con ninguna, como hablábamos hoy, no me caso con ninguna forma de cultivo. Me parece que desde alguna cuestión uno tiene que hacer un cultivo consciente, leyendo mucho, estudiando mucho y centrándose en los ecosistemas que uno los atraviesa, ¿no? Yo vengo de Catamarca, que es el noroeste, que es totalmente diferente con estos climas y con estos sistemas productivos. Me toca mucho cada vez que vengo pasar por muchos tipos de provincia y en el camino y en la ruta veo situaciones de pérdidas de tierra, anegamientos, formas de extracción de tierra que ya directamente las tierras no sirven, principalmente en las zonas de Córdoba y Santa Fe. Y digo esto porque, bueno, eso es el agronegocio en general, así que bueno. Voy a hablar de la microbiología porque también me parece algo que me encanta, me parece muy curioso, muy demasiada información y me parece también de que nosotros como seres humanos nos ponemos como fuera de un sistema ecológico y en realidad estamos dentro, funcionamos muy parecido a las plantas en algunas cuestiones, la microbiología en nosotros también es muy importante como también en las plantas. Entonces, bueno, eso. Lo primero ¿cómo está compuesto el suelo? Y otra cosa que quería decirles es que esto es una clase más bien dinámica. Cualquier cosa, si ustedes quieren hacer algún aporte o preguntar algo, también no hay ningún problema. Bueno, como nos enseñaron siempre, está compuesto por una parte mineral, que es la arena, el limo y la arcilla, que se diferencian por las características principalmente del tamaño, y después vamos a entrar en otra cuestión con el tema de las arcillas, pero en general se clasifican por un tamaño, ¿no? El componente orgánico, que es la materia orgánica, el aire y el agua como algo fundamental, y el microbioma del suelo, ¿no? Todo esto no es aislado, funciona, quiero que también lo imaginemos como algo que se combina y que uno tiene que ver con el otro, ¿no? No es que es algo que es arena, limón y arcilla por un lado, no. Eso funciona de forma interrelacional todo el tiempo. El microbioma del suelo tiene una red trófica, que las redes tróficas también pueden estar o no pueden estar, ¿no? Eso va a depender principalmente del manejo que yo haga. Y en mi caso, cuando no está desarrollada, hablamos de tierra muerta porque no tiene vida, ¿no? En general. Y cuando el suelo está vivo, hablamos de suelo vivo, que son las formas de cultivos que muchos optaron o optan por hacer, ¿no? Y particularmente suelo vivo es
que tiene microorganismos, que tiene una composición viva dentro de eso y que tiene también como un sistema donde aparecen en diferentes momentos diferentes tipos de microorganismos, ¿no? No es algo que resulta, digamos, estructurado, sino más bien va a tener que ver con el ecosistema en general y con otras cuestiones, ¿no? Definí el suelo vivo como un ecosistema dinámico y heterogéneo, digamos, donde múltiples organismos cumplen roles distintos y complementarios, generando la base de la fertilidad y la salud del suelo. Otros sinónimos, que puede ser microbioma, no sé si alguno quiere aportar algún tipo de otros sinónimos, pero en general suelo vivo, microbioma o algo así es hablar de lo mismo, ¿no? Y es la base de la fertilidad, ¿por qué? Porque son los microorganismos los que disponibilizan los nutrientes en general que nosotros le aplicamos al suelo, ¿no? No es algo aislado, no es que la planta lo toma directamente, sino que tiene un proceso, digamos, con bacterias, hongos y otros microorganismos para que la planta lo pueda tomar directamente, ¿no? El suelo es como ecosistema y no tierra inerte, quienes los integran, y en la primera parte están los productores, digamos, que son los microbios, las bacterias, los hongos, saprótrofos y micorrízicos, arqueas y algas, ¿no? Y esto principalmente porque en una red trófica del suelo va a tener mucho que ver con las plantas y los exudados que tengan las plantas, ¿no? Por eso es muy importante también pensar que no es algo homogéneo, sino heterogéneo, y que en la abundancia y en la variedad de cosas, digamos, vamos a tener, y en la variedad principalmente de plantas y todo eso, vamos a tener cuestiones diferentes, ¿no? Principalmente me hace pensar que, por ejemplo, en una tierra donde hay una colonización, por ahí me llama y me dice hay una colonización de malezas, por ejemplo, ¿no? Bueno, las malezas principalmente vienen a mejorar un suelo que tiene falta de calidad. Entonces, muchas veces nos preguntamos por qué salen estas malezas, y bueno, las malezas son, de alguna forma van unidas con la tierra y por ende aparecen para exudar el suelo y para activar la microbiología que tiene el suelo, ¿no? En primera instancia, los primeros que actúan son las bacterias, digamos, que son como, de alguna forma le dicen, como que son las primeras que están y en general vienen a comer los exudados y a disponibilizar algunas cuestiones, y principalmente porque la planta en general no lo hace de forma arbitraria, sino que lo hace por una cuestión también de evolución, de coevolución con los microorganismos. Entonces va exudando diferentes tipos de sustancias que en general pueden ser hidratos de carbono, azúcar y todo eso, y llama una red trófica principalmente de bacterias en la primera instancia para que todo lo que se disponibilice quede en la parte de rizósfera, ¿no? Después, la microfauna, que son los protozoos, los flagelados, las amebas, los ciliados, los nematos, bacterióforos, fungívoros y omnívoros. Esto en una instancia mucho más madura, digamos, cuando no están solamente, hagamos de cuenta, las malezas, sino también otras plantas que más compuestas, si se quiere decir, o que tienen otras funciones, aparecen también los hongos, ¿no? Y después de eso aparece la mesofauna, la microfauna, que son los ácaros, los insectos y las lombrices, ¿no? Y hablamos de red trófica porque uno se come a otro, ¿no? Y en esta situación, como en la primera instancia están las bacterias, los que se comen las bacterias de alguna forma disponibilizan lo que la bacteria hizo parte de su cuerpo, ¿no? Lo quiero decir así como para que lo entiendan. Si la bacteria comió carbonatos, nitratos o comió algunas sustancias que tengan nitrógeno o carbono o lo que sea, a la vez viene otro, la come a la bacteria y disponibiliza toda esa sustancia que tiene la bacteria en su cuerpo, ¿no? Y así va de red en red, uno se come a otro y va disponibilizando.
¿Qué hacen? Bueno, servicios claves son disponibilidad de nutrientes y principalmente hablamos de la mineralización. Esto también va a tener que ver con la relación carbono-nitrógeno. Hay muchos microorganismos también de la microfauna que utiliza dentro de la relación carbono-nitrógeno una parte, y lo que no utiliza, y eso también sucede en el suelo, es que lo que no se utiliza se lo descarta y para que lo usen otros microorganismos, o en este caso también las plantas, ¿no? Es toda una situación donde nada hay de más, y en general cuando funcionan de forma equilibrada también existe eso de que lo que no lo usa la planta lo pueden usar otros microorganismos, y se funciona con un ecosistema donde todos lo integran y todos usan y todos aportan en ese sistema, ¿no? La estructura, ¿y por qué hablamos de esto? Porque las bacterias, como los hongos y en general, también tienen exopolisacáridos, que son biopelículas, digamos, que de alguna forma funcionan como un pegamento y van formando los microagregados. ¿Y esto qué aumenta? Bueno, la aireación, el agua y todas las funciones que en general se hacen de forma con oxígeno principalmente, ¿no? Sanidad también, porque hay otras cuestiones también de que los microorganismos activan algunas defensas que tiene la planta, y también producen un tipo de antibióticos principalmente para cuidar la casa donde están viviendo, ¿no? Entonces, en esa generación también, agua y carbono. La consecuencia práctica: un suelo con alta actividad biológica tiende a entregar nutrientes en el momento y en el lugar en que la raíz lo pide, y resiste el estrés hídrico y limita las enfermedades. Para esto he leído algunos papers que son más nuevos y hablan de cuestiones, ya estudios que se han hecho en micorrizas arbusculares, en otros microorganismos que en general también funcionan no solamente en la captación de algunos nutrientes, sino también en la resistencia de estrés hídrico, por ejemplo. ¿Qué decisiones se desprenden? Bueno, esto no es que funcione en general. Muchas veces nosotros tenemos que activar toda esta situación. No es que muchas veces por ahí hay lugares vírgenes o suelos vírgenes o lugares donde no ha sido intervenido por el hombre, que tal vez esto funcione naturalmente, ¿no? Pero en general, si nosotros hablamos de un cultivo, tenemos que tener y saber algunas condiciones que tenemos que hacer, acciones que hacer para que esto se mantenga, ¿no? Y principalmente, para mí, y desde mi punto de vista, el uso de diferentes tipos de variedades de plantas, lo que se llama una consociación, digamos, es de lo más rico y lo más productivo, y de alguna forma también una asimilación de lo que podría ser un sistema natural. ¿Y por qué digo esto? Porque aparte de que las plantas tienen diferentes tipos de raíces, diámetros de raíces, aperturas diferentes del suelo, forma de las raíces también, que algunas son pivotantes, otras son más rizóferas o lo que sea. Aparte de eso, lo que genera es una variedad de exudados, y en la variedad también viene una variedad de microorganismos, ¿no? Entonces, en esa variedad se pueden encontrar muchas otras situaciones que la planta, además de todo esto, es importante saber que no es algo que lo hace arbitrariamente, sino ya lo tiene incorporado en su ciclo, en su base genética, ¿no? El tipo de exudados que va a largar, en qué momentos los va a largar, en qué situación. Por ejemplo, los exudados de vegetación no son los mismos exudados de floración, por ejemplo, y también que se activan diferentes tipos de receptores en la planta para que si hay algún estrés o alguna falta de algún nutriente, la planta ya sabe genéticamente que tiene que largar un tipo de exudado para poder liberar, por ejemplo, fósforo, ¿no? Entonces, nosotros de alguna forma pensamos que diagramamos todo eso y la planta ya lo tiene incorporado por evolución desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, el secreto muchas veces por ahí es
nosotros desde nuestro lugar tratar de armar algo lo más natural o asemejarse lo más natural posible para que eso se pueda regular de alguna forma, ¿no? El riego, ¿por qué? Porque si el riego no está, la verdad o si el agua no está, la verdad hay muchas funciones que no se pueden dar y tiene que ser parejo, porque lo que funciona en general y lo que sucede en general es que si no hay agua en el suelo, las plantas no pueden tomar algunos nutrientes que después vamos a ver cómo los toma y todo eso, pero el agua como razón fundamental, ¿no? Y para hablar de agua también tenemos que pensar en el aire, ¿no? Evitar charcos, sequías, sostiene el flujo de masa, que es una forma que toma la planta algunos nutrientes del suelo, que después vamos a hablar, o la difusión, que toma fósforo y potasio. El pH, la verdad es que lo puse acá porque es muy difícil por ahí decir que en un sistema equilibrado el pH se puede regular. De alguna forma sí tiene que funcionar así, pero por alguna razón en las situaciones o en las formas de cultivo más no sé, como un indoor o cosas así, que uno no, de alguna forma no tiene el control de lo que hace, que no es el suelo que se autorregula o el campo o lo que sea. Entonces una forma es mantener rangos de pH. Y evita los bloqueos también. Ubicar el fósforo y el potasio cerca de la raíz y acompañar con, micorrizas arbusculares o algunos organismos promotores de crecimiento. Cuando el suelo fija mucho fósforo hay estrés hídrico. Menos labranza como forma principal, digamos, porque cuando uno hace labranza, la verdad es que rompe todos los vínculos y todas las redes principalmente de hongos, ¿no? Y también rompe las biopelículas que en su momento hablamos, las bacterias gastaron tanto en hacer, ¿no? Y rompe la estructura y la agregación. Esto es una síntesis de la sucesión microbiana, quién aparece y cuándo aparece, ¿no? Y acá la definí a la sucesión microbiana como el cambio ordenado de las comunidades del suelo tras un pulso de recurso o disturbio, ¿no? Entonces, muchas veces van a ver que cuando el suelo o se hace monocultivo, por ejemplo, se hace un solo cultivo, y la labranza rompe todos los años en el uso de las maquinarias, rompe todos los años, bueno, todo eso, al airear el suelo existe una situación de óxido-reducción, digamos, que inmoviliza o no disponibiliza más lo que el suelo ya tiene, ¿no? La calidad del carbono, que es el carbono lábil o el carbono recalcitrante, que es el carbono lábil, el que se usa inmediatamente, el recalcitrante es el que está de alguna forma como reserva. El pH, la humedad y el oxígeno determina qué grupos dominan en cada etapa, ¿no? En la etapa 1, en la primera etapa dominan las bacterias, como habíamos dicho, esto es solo un repaso, que son estrategas, que son bacterias que son más estratégicas, digamos, las que aparecen primero dentro de una sucesión microbiológica, ¿no? Son las primeras en aparecer, que pueden ser las pseudomonas, los bacillus, los hongos iniciales, que son más bien bacterias primitivas, ¿no? Que en general comen los exudados, que son sustancias más bien simples, ¿no? La función clave: comen carbono lábil, que es el carbono inmediato, digamos, liberan nitrógeno rápido, biopelículas y enzimas simples. Las bacterias en general usan más cantidad de nitrógeno, por eso es que eliminan el dióxido de carbono en general al aire. Las señales: picos de dióxido de carbono, olor a suelo activo, flush de nitrógeno, ¿no? Y en general, si no hay una buena relación carbono-nitrógeno, temporariamente inmovilizan el nitrógeno también. ¿Cómo favorecerla? Bueno, aplicación de carbonos lábiles, riegos parejos, labranza ligera. En la etapa intermedia, que puede ser semanas o meses, dominan las bacterias menos oportunistas, eso es la palabra que me había olvidado,
que es muy bueno que le digan bacterias oportunistas, ¿no? Porque en el primera instancia son oportunistas, que son las primeras que aparecen, digamos. Las menos oportunistas aparecen después, junto con los hongos filamentosos, las actinobacterias y la microfauna, ¿no? La función clave es la agregación inicial, porque automáticamente empiezan a agregar, porque al haber tanta cantidad, digamos, de sustancias sedimentarias, que son los exopolisacáridos en general, funcionan y agregan el suelo, y eso automáticamente aumenta la cantidad de aireación que hay en el suelo, la penetración del agua, la filtración y en general. Una mineralización pareja y una supresión natural. Las señales, agregados más estables y mejor uso del fósforo y del potasio. ¿Cómo favorecerla? Y con coberturas diversas, como habíamos hablado, mezclas de carbono lábil, más estructural y evitar disturbios. Y en la tardía, que si hablamos de una sucesión microbiológica, también tenemos que hablar de una sucesión ecológica, ¿no? Porque en la primera instancia, si nos imaginamos una sucesión ecológica, por ejemplo, aparecen y las malezas en la primera etapa, tenemos las bacterias más oportunistas, tenemos más cantidad de bacterias en general, y cuando va aumentando la sucesión ecológica, o sea, con la variedad y la heterogeneidad de las plantas, digamos, aumentan por ende también los exudados y la diversidad de microorganismos que tengo, y se va estabilizando hasta un bosque, por ejemplo, donde si hablamos de la relación, digamos, de microorganismos que existen ahí están más estables y en general ya están los hongos, ¿no? Que son los que están en unos momentos más evolutivos de la sucesión ecológica. Y la tardía en meses hablamos de los hongos saprófagos, actinobacterias y micorrizas, que funciones claves procesan el carbono recalcitrante, que son el carbono más lignificado, el que es más duro, el que es más difícil y el que tiene otro tipo de enlaces más difíciles de digerir, ¿no? Forman agregados estables, liberan nutrientes lentos. Las señales, mayor relación hongo-bacteria, como decíamos, que la relación hongo-bacteria es algo que a mí me flaya un poco, y estaría bueno que los que hacen Living Soil y todo eso también lo tengan en cuenta. Forman agregados estables, relación bacteria, mejor infiltración y resistencia, y cómo favorecerla, sistemas perennes, raíces vivas sin disturbios. Funciones clave de la red trófica. Bueno, como principal, el exudado de la raíz, que son azúcares, ácidos orgánicos que largan las plantas. Es como fundamental de alguna forma en cualquier sistema de cultivo, digamos, no solamente en el cannabis, pero es fundamental que nosotros de alguna forma nos sentemos a ver con qué lo puedo consociar, ¿Qué otras especies puedo tener en el lugar para que esto me fluya y sea más, de alguna forma, más variado? Yo de alguna forma también voy a aumentar los rendimientos, las calidades y todo eso. Por ahí hablan de las competencias, pero es muy fácil también regular las competencias. Si es mejor, por ejemplo, que en la consociación podamos integrar algunas plantas que beneficien más al suelo, o que beneficien en general a la actividad microbiana, sería fundamental, ¿no? Después, bacterias, que es un bloom en la rizósfera, pastoreo de protozoos y nemátodes, y esto hablo de pastoreo porque los protozoos y los nemátodes se comen a las bacterias. Ellos usan una relación carbono-nitrógeno, digamos, y en general los restos que dejan son nitrógenos que también quedan disponibilizados en el suelo, ¿no? Esto nosotros no lo manejamos, en general lo hace la microbiología, ¿no? Bueno, una excreción del ion amonio y de fosfatos. Raíz absorbe la absorción rápida y la planta, y funciona para el crecimiento de las plantas. En esto también lo que entra son
los exopolisacáridos bacterianos y las hifas fúngicas, que también aumentan la cantidad de agregado. Y eso es lo que ven ahí, que dice MWD, es un estudio que se hace de cuán estable puede llegar a ser los agregados dentro de este sistema. Y es muy fácil hacerlo para que ustedes los puedan comprobar de forma casera, ¿no? ¿Cuándo funciona mejor? Y cuando está la rizósfera activa, como hablamos, ¿no? Cuando hay mucha cantidad de plantas en crecimiento, un aporte continuo de exudados, cuando hay una buena humedad, que en general siempre se la determina en capacidad de campo, que puede ser un 60%, o generalmente cerca de la capacidad de campo, ni seco ni saturado, en general se agarra un poco, se estruja, y si cae una gota están en capacidad de campo. La temperatura templada, la temperatura como principal, acuérdense que también mayor temperatura acelera algunos procesos, el pH cercano a neutro, textura con porosidad y microrefugios para bacterias y microfaunas, y limitantes típicos, bueno, la sequía marcada o la anoxia, y después también de decir anoxias prolongadas, dejar secar el sustrato, después volver a regar, dejar secar el sustrato, volver. Eso es lo peor, digamos, de las formas más negativas, ¿no? Los pesticidas de amplio espectro, porque muchos usamos por ahí algún como de salvaguarda, algún fungicida, algún tipo de insecticida o lo que sea, y no son selectivos, ¿no? Mata todo. Entonces, en eso también muchas veces gastamos tiempo, dinero o lo que sea en hacer un buen lugar, pero me llega una araña y le meto con toda, bueno, de alguna forma interfiere y rompo todo el proceso que estuve creando en ese momento, ¿no? Rompe los hábitats. Después la salicidad, la sodicidad, el estrés osmótico y la dispersión, ¿no? Que sabemos que en los suelos que son sodios, en general hay mucha floculación de la tierra y no funciona la ósmosis como tiene que funcionar, ¿no? La planta no come fertilizantes, eso como regla general. Se nutre a través del sistema suelo, microbiología y raíz, ¿no? Es como tenemos un concepto medio erróneo de que pensamos que nosotros somos lo que le aplicamos, y en general eso tiene que pasar por un proceso de microorganismos para que la planta lo pueda tomar, ¿no? El fertilizante o la materia orgánica entra a la red, la biología lo convierte en iones disponibles y los mueve a la rizósfera, ¿no? Los exudados no son porque sí, en general es para que en ese lugar haya mayor cantidad de microorganismos y por ende la planta no tenga que gastar tanta energía en buscar los nutrientes ni tener que generar más cantidad de raíces, ¿no? La planta absorbe y luego reparte por xilema y floema, que ahí entramos también de cómo ingresan los nutrientes en la planta según demanda del sumidero, que ya lo vamos a ver. Sin biología activa y agua en rango, la logística se rompe. Bueno, para saber nutricionalmente, digamos ya cómo está compuesto el suelo, y para hablar de nutrición principalmente tenemos que hablar de la capacidad de intercambio catiónico, que seguramente muchas personas lo saben, pero en general lo hacen los coloides, que pueden ser las arcillas 2,1, digamos, y de ahí también tenemos el humus con una capacidad de intercambio catiónico bastante alta. Cantidad de cargas negativas que tiene el suelo en arcillas y materia orgánica para retener intercambios catiónicos nutritivos, ¿no? Las formas en las que tienen las arcillas, digamos, que se han construido también naturalmente, tienen formas negativas que atraen cationes, que en general es el potasio, el calcio, el magnesio y el ion amonio, ¿no? La arcilla en general tiene una capacidad de intercambio catiónico que, si se la compara por ejemplo con el humus o lo que sea, es bastante baja, ¿no? Pero funciona, y yo también lo pienso como un lugar de estacionamiento, digamos, donde existe por ejemplo una arcilla donde van a ir atrayendo diferentes tipos de cationes, y que eso
parece muy natural, pero eso es lo que le da una fertilidad potencial al suelo, ¿no? Y que lo atraiga también significa que no se van a lavar, por ejemplo, con el agua, cuando hay riegos bastantes, con mucha cantidad de agua o lo que sea, ¿no? ¿Cómo toman los nutrientes las plantas? Bueno, la planta toma de 3 formas el agua, que es por flujo de masa, que es la absorción, digamos, directa, que cuando toma agua, que ahí automáticamente puede llevar nitratos o calcios, por ejemplo. Después es por difusión, por diferencia de gradiente, y después con gasto de energía, digamos, que lo hace mediante bombas de protones, ¿no? Que usa energía que es la ATP. Que en general, si la planta no tiene o por difusión o de la otra forma o en masa no tomó los nutrientes, la planta sabe que no lo tomó, entonces sabe que tiene que gastar una energía, digamos, en el crecimiento de los pelos radiculares para poder captar. ¿Y por qué es bomba de protones y todo eso? Porque el protón funciona en el intercambio catiónico, ¿no? Lo que yo saco de la superficie de los coloides o del humus, también lo tengo que de alguna forma dejar algo, ¿no? Y de esa forma se van tomando, pero en eso gasta mucha energía la planta. Y acá les hice el órgano principal, es la raíz, que son los pelos radiculares, que son tan importantes, digamos, que tienen toda el área del pelo radicular, es un área de posible absorción de nutrientes, ¿no? Las formas absorbidas, y bueno, el nitrógeno, ahí les dejé de qué forma: el nitrato, el diamonio, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, y los micronutrientes que también los toma es el hierro, el manganeso, el zinc y en general. Los mecanismos de absorción, como dijimos, es la difusión. Por ejemplo, el fósforo se toma por difusión, por diferencia de gradientes. El flujo de masa con el agua, donde se toman los nitratos, donde se toma el calcio, el magnesio, y el intercambio iónico, que es eso, intercambio por un protón, y en esa metodología, pero es un transporte activo y gasta mucha cantidad de energía. El rol de los microorganismos, bueno, la micorriza, como sabemos, aumenta la absorción del fósforo y de algunos micronutrientes, pero además de eso, ahora también se le adjudica que ayuda a la planta en el estrés hídrico, en la captación de agua, ¿no? Solubilizan las rizobacterias, fijan el nitrógeno, que ya sabemos que funcionan también en simbiosis con algunas leguminosas, o también hay otras fijadoras de vida libre, ¿no? Que no necesitan hacer una simbiosis, y los descomponedores, que mineralizan la materia orgánica. El transporte interno, en lo que toma el agua, en lo que toma la planta desde la raíz, va por xilema, que es unidireccional, ¿no? Que toma absolutamente todo, el agua, lo que sea, y lo lleva, y dentro de eso llevan cationes también, ¿no? El floema, que es la distribución bidireccional, que en general el floema lo que hace es distribuir todos los fotosintatos, o sea, todo lo que se produjo en las hojas, los hidratos de carbono, las azúcares y todo esto, y en general otras formas ya más complejas de nutrientes. Por ejemplo, ya no puede el floema distribuir de forma de nitrato, sino que en general los distribuye al nitrógeno en la planta en formas de aminoácidos, por ejemplo, ¿no? La movilidad de la planta, bueno, en la planta, como sabemos, hay microorganismos, nutrientes que son móviles y nutrientes que son inmóviles, ¿no? Que ya lo vamos a ver más. Bueno, ahí les hice un dibujito también para que lo puedan. En el diagnóstico nutricional, hablando de todo esto, ahí se puede ver o se puede notar en una planta cuando está faltando un nutriente. Eso nosotros lo vemos en general cuando tenemos contactos con las plantas, cuando las podemos ver bien, y sabemos que los nutrientes móviles en general dentro de la planta se puede ver en sintomatologías de hojas viejas, ¿no? Y también los inmóviles en sintomatología de hojas jóvenes.
Eso es como para que lo tengan. Bueno, este cuadro se los hice como para que ustedes tengan en cuenta dentro de la planta la movilidad que tiene y cómo se hacen las correcciones, porque no es lo mismo, digamos, corregir un nutriente que es móvil dentro de la planta que un nutriente que es inmóvil, ¿no? Entonces, eso como forma fundamental. En general, por ejemplo, los nutrientes inmóviles, digamos, los que se expresan en las hojas viejas, eso funciona, los móviles que se expresan en las hojas viejas, esto lo que sucede es, como ya no funciona o como la planta necesita otros para otras funciones, por ejemplo en brotes, formación de semillas o lo que sea, bueno, la planta deja mueren esas hojas para poder darle a otra parte de la planta, digamos, que lo que necesita. Y eso es como algo fundamental, ¿no? Como que el objetivo de las plantas no es ni siquiera darnos mejores flores ni mejores frutos o lo que sea, es dejar descendencia. Y en todo ese proceso, digamos, funcionan cuestiones claves y muy razonables, ¿no? Si mi función o mi objetivo es dejar descendencia, entonces todo este proceso no importa si me quedo sin hojas viejas o lo que sea, mientras el objetivo se cumpla, ¿no? Entonces, para las correcciones en general, para los nutrientes que son móviles, digamos, en la fertirrigación, aplicar ese nutriente en el suelo cuando vemos hojas viejas que están afectadas, y también el foliar, ¿no? Que es una aplicación más inmediata para el uso inmediato de las plantas, ¿no? Después el fósforo, que también se considera dentro de la planta móvil, y también aparte de la fertirrigación, aplicar en banda, o sea, porque el fósforo no es tan móvil en el suelo, entonces mejor aplicarlo cerca de las raíces en general. El potasio, que también es lo mismo por fertirrigación y foliar de apoyo. Y cuando vamos desde el calcio para abajo, donde ya la movilidad no es tan buena, porque el calcio en general funciona como estructurante de la planta, toda la estructura de la planta tiene calcio, entonces la movilidad es muy baja, pero también sucede alguna cuestión en el suelo que es por un tema de falta de regulación, digamos, de el proceso de intercambio catiónico, y moviliza en general el calcio, así que por más que yo, por ejemplo, me falta calcio y lo aplico de forma foliar, si no soluciono el tema de la inmovilidad en el suelo, voy a seguir teniendo repetitivamente problemas con calcio, ¿no? Esto es fundamental que lo sepan. Y de ahí que hay otros, por ejemplo, otros inmóviles que también se hace o se aplica mediante quelatos, una forma también de que la planta lo pueda ir tomando. Y ahí terminó mi charla.